Cuando decimos procrastinar, básicamente nos enfocamos en evitar ciertas emociones incómodas para hacer tareas específicas. Donde no solamente es un tema de jóvenes, sino de todas las edades. Exacto. Porque cuando tú cometes este error, después te estás lamentando de las consecuencias que tienes por no optimizar el tiempo adecuadamente. Y hay estrategias buenísimas, ¿verdad? En realidad, que nos muestran psicólogos, nos muestran autores de libros sobre desarrollo personal y sobre el manejo del tiempo también. Es más, hasta nosotros vamos a tratar sobre este tema más adelante. Es solo cuestión de decisión. Dentro de una vida llena de buenos hábitos o utilización de estrategias y de técnicas que te permiten mejorar de pronto las actividades de tu día a día, está acompañado de mucha disciplina y sobre todo de decisión. No hay magia en absolutamente nada. Hola a todos, mi nombre es Diego Salinas y estamos aquí en un nuevo episodio. El día de hoy hablaremos sobre ciertas herramientas que nos permitirán mejorar nuestras actividades en nuestro día a día. Así es, hoy día vamos a hablar sobre un tema para poder cómo podemos disminuir la procrastinación y ser más efectivo en la comunicación. Así es, si quieres conocer cuáles son estas estrategias comprobadas que van a minimizar la procrastinación, acompáñanos a ver este episodio. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal? Un nuevo episodio aquí en Mundo Edel. Y qué interesante, ¿no? Este tema sobre la Muy procrastinación. interesante. Hemos estado aplazando, pero creo que ya es momento para poder tratar sobre esto. ¿Qué piensas acerca del título? Sobre todo en estos temas, ¿ah? Ujú. Sobre todo en estos temas, en estos días, donde no solamente es un tema de jóvenes, sino de todas las edades. Exacto. Porque cuando tú cometes este error, después te estás lamentando de las consecuencias que tienes por no optimizar el tiempo adecuadamente. Exacto. Ahora, cuando nosotros hablamos de procrastinar, decimos primero qué significa procrastinar. Debe haber muchas personas que probablemente nunca han escuchado de esta palabra, ¿no? Mira- O qué significa o cuál es el efecto. No, Y además que no se usa, no es común el término tampoco, que Exacto. la gente lo use, Ujú. pero cuando saben cuál es el significado y se toma conciencia de ello, creo que cuando empiezan a asumir ese cambio. Sí, porque de pronto dices la definición y, uy, esto me está pasando en mi día a día, ¿no? O de pronto es el error más grande que estoy cometiendo en estos momentos y por eso de pronto no veo resultados favorables en mi vida. Claro, en el teatro lo llamamos diletantismo. Claro, o aplazar de pronto las actividades Así es. importantes para después. Término, ¿no? Correcto, ¿no? Ahora, cuando decimos procrastinar, básicamente nos enfocamos en evitar ciertas emociones incómodas para hacer tareas específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de emociones estamos evitando? Lo primero puede ser el miedo al fracaso. De pronto tienes algún objetivo pendiente por cumplir, pero no lo haces porque dices, ¿y si fracaso? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si cometo un error? Correcto. Otro puede ser el aburrimiento. Probablemente tú me digas, sí, es correcto. A veces me aburre hacer cumplir con ciertas responsabilidades y por eso lo aplazo y lo dejo para después. O de pronto el perfeccionismo. A veces somos muy perfectos, ¿no? O perfeccionistas en ciertas actividades y eso nos hace aplazar y aplazar porque de pronto sentimos que no tenemos los recursos necesarios para que podamos revisar. Mira, yo te escucho y de pronto lo relaciono con los objetivos y con las metas, ¿no? Ya, Cuando no te sabes plantear las situaciones, claro. ¿no? Cuando tú te planteas algo que quizás no puedas hacerlo de manera óptima, Ujú. ocurre de que dejas para después, porque no es concreto lo que estás planificando, sino al contrario, quizás te estás lanzando a una macroactividad que no vas a poder cumplir y sin que tú te des cuenta ya estás procrastinando. Exactamente, ¿no? Y qué terrible es empezar a aplicar esta, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Condición? O de pronto Es un hábito. un mal hábito, ¿no? Ujú. Claro, un mal hábito que a veces nos impide poder gestionar correctamente nuestras actividades. Ujú. Por ejemplo, hay un dato de la Universidad de Calgary que nos menciona que el 95% de las personas procrastina.
O sea, podemos decir que prácticamente en la mayoría de personas se aplica el aplazar el después, después, Ajá, después. claro. Y por eso viene a veces el arrepentimiento o el estrés o la ansiedad de que no cumpliste, no llegaste. Y siempre estás quejándote de tu presente y de las cosas que no tienes, ¿no? Es más, nosotros hace episodios atrás hablamos sobre el agradecimiento y por qué a veces la gente se enfoca en lo que no tiene Ujú. en vez de lo que tiene. O como tú de pronto traes a relación las metas y los objetivos, en realidad muchas cosas empiezan, muchos temas importantes entran a tallar dentro de la procrastinación, porque nos frustramos con tantas cosas que a veces no funcionan o no se concretizan en nuestra vida por este Sobre simple todo hecho. cuando tú mencionas ese porcentaje, reflexiones sobre un punto, ¿no? Las personas pueden pensar que no están procrastinando, Ujú. ¿no? Pero de Claro. pronto cuando ya se ven estresados y acumulados de actividades, en realidad sí están procrastinando porque están dejando, postergando actividades que deberían hacer de manera inmediata. O Ujú. sobre todo cuando no planificas si tienes una agenda y en tu Claro. agenda no está atender ciertos asuntos, pero lo haces porque es un imprevisto, pero tú sabes que tienes una actividad que realizar y la tienes que cumplir para Exacto. evitar simplemente postergar una actividad que más adelante te va a traer complicaciones, ¿no? Ujú. Ahora, dentro de ese lapso siempre de una planificación, uno tiene que dejarle el margen a un espacio a lo que puede ocurrir. Entonces ahí vas a ser más efectivo en la utilización del tiempo. Exacto. Y hay estrategias buenísimas, ¿verdad? En realidad, que nos muestran psicólogos, nos muestran autores de libros sobre desarrollo personal y sobre el manejo del tiempo también, Sí. ¿no? Es más, hasta nosotros vamos a tratar sobre este tema más adelante, cuando nos dicen que el ser productivos es cuestión del tiempo que le inviertas. Y a veces es un error decir eso, porque no tienes que de pronto darle 8, 10 o 15 horas a un trabajo cuando en una hora puede ser suficientemente productivo. Cuando sabes exactamente cuáles son los pasos a seguir, puedes completar la tarea. Cuando no conoces cuáles son los pasos a seguir en una actividad, en ese ensayo y error de ir comprobando, dilatas el tiempo. Exacto, Entonces, el asunto es conocer, exacto. Y conocer qué actividades hacer. eso les pasa, creo, a estudiantes, cuando de pronto tienes tantas responsabilidades acumuladas Claro. y no sabes cómo programarte y cómo diversificar, ¿no? tus espacios y tiempos para que puedas Y cumplir. sobre todo cuando te acumulas, ¿ahora qué haces? Pues Ujú. lo que tienes que hacer es, bueno, lo más inmediato, lo más urgente, y de esa manera hasta que logres ordenarte y poder completar la actividad y Exactamente. darte el tiempo y aceptar que por haber tenido ese mal hábito, has llegado a ese nivel. Aceptarlo, hacer Claro. aceptarlo. Y si lo aceptas, vas a poder solucionar ese inconveniente que tienes para poder optimizar tus actividades y no procrastinar, ¿no? Ujú, correcto. Ahora, existe y sabías que hay el nombre de una, bueno, la implementación que hizo el psicólogo Peter Gollwitzer, que es la brecha de la implementación, se le llama, ¿no? Ya. Y él que plantea en esta brecha de implementación, te dice que planificar o planear no es suficiente. Y Ujú. presten atención con esto, porque no basta solo con planificar, sino que tienes que activar el cuándo y el cómo. ¿Cómo? Exacto, Definitivamente. ¿no? A veces la gente Tienes que dice, ponerte los espacios concretos. claro, porque uno dice, bueno, tengo esta actividad, lo voy a hacer tal día, pero de pronto no estás diciendo cuándo, o sea, a qué hora exactamente, cuánto tiempo le vas a dar y cómo, cuáles son las técnicas que vas a usar, ¿no? Qué elementos distractores de pronto vas a alejar por ese tiempo específico para que puedas cumplir esa actividad. Tienes que hacerte un pequeño esquemita, Ujú. mini proyecto, Claro. con su tiempo, su cronograma, su presupuesto, hacer todo para que ver qué te funcione y cumplir exactamente el cronograma que te has establecido y hacerlo. Ujú. Punto. Claro. Ahí te solucionas. Mira, hay tantos chicos en la universidad que a veces tienen que redactar informes, Ajá. ¿no? Y cuando tienen que hacer un informe, dicen, uy, pero ¿y de aquí cuándo lo voy a hacer? Hay tanta estructura, hay tantas cosas, pero de pronto podrías dejar de estresarte tanto en el pensar en el futuro y en la cantidad y empezar de a pocos, Ujú. ¿no? De pronto, cada día, redactar un párrafo de ese Así es. informe, ¿no? Y poco a poco vas avanzando y te das cuenta que al final cumpliste con la tarea. ¿Pero por qué? Porque estableciste lo que justo dice Ujú. este psicólogo, ¿no? La brecha de implementación. Así es, y generar un hábito. Mire, yo creo que como nosotros, promotores del desarrollo personal, como es la oratoria, aunque resulte reiterativo este término que los que nos siguen van a Mm. escuchar, Claro. el hábito determina la firmeza y el carácter de las acciones que tú vas a hacer. Ujú. Y punto, ¿no?
Por ese lado puedes encaminarte. Claro, efectivamente. Y ahora, existen estrategias, y esto lo mencioné al inicio, ¿no? Ujú. Estrategias totalmente validadas para poder minimizar la procrastinación, ¿ok? Y vamos a empezar a mencionarlas. La primera, nos dicen que hay que empezar a dividir Las tareas. tareas en microactividades o en microacciones, ¿no? Por ejemplo, y esto se relaciona mucho con metas y objetivos que mencionaste al Así es. ¿no? Porque tú, a través de los objetivos, es donde tú diversificas las actividades para que la meta se pueda cumplir, Así es. ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando tienes una responsabilidad, ¿no? Y en vez de procrastinar, empiezas a establecer esas microacciones, pero que en su conjunto va a permitir que tú logres tus resultados. Pequeños espacios para tener un logro. Exactamente. Así tienes que, de manera sistemática. Correcto. Otra estrategia para evitar la procrastinación, la técnica de Pomodoro. Exacto. ¿Y qué nos indica? 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Hay pocas personas que practican esto, ¿ah? A veces dicen, no, 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 mejor termino y avanzo y 2, 3, 4 horas, pero terminas tan agotado y estresado y no te diste un tiempo, ¿no? De break y de respiro para salir. Tú muchas veces me decías, ¿no? Cuando a veces uno Sí. te veías a veces abrumado en la universidad avanzando cosas, tú muchas repetías, pero dale pausa a todo, anda, sal, date una vuelta, vuelves y verás cómo tu mente y refresca. Tú crees que esto te va a funcionar, pero no te funciona, ¿no? Si tú dejas Claro. ahí tal cual, porque ya te agotaste, giras, caminas, respiras, tomas un vaso de agua y regresas más tranquilo y más lúcido como para poder continuar con la actividad. Y es más óptimo. Y es más óptimo. Sí, Porque el trabajo tienes que hacerlo agradable claro. para que funcione. Ujú. Cualquiera que sea, así sea matemáticas, investigación, lo que sea, tienes que hacerlo agradable para que Sí. funcione. Y darle el tiempo justo. Eso. Otra estrategia, ¿cuál puede ser? Y yo lo mencioné, esto me hace recordar mucho a un episodio que saqué en la sección de Rompiendo Paradigmas, donde hablé sobre cómo es que lo importante no muchas veces es urgente. Así es. Y ahí hablamos de la matriz de Eisenhower. Eisenhower nos deja una matriz interesantísima, donde nos enseña en un cuadro cómo clasificar tus actividades desde lo importante, lo urgente, no importante y no urgente, ¿no? Y cuando tú aprendes a diversificar y a preseleccionar tus actividades del día a día, créeme que te vas a sentir más tranquilo, vas a poder de pronto aprovechar tu tiempo para otras actividades que tenías pendiente, porque a veces nosotros le damos más importancia a las cosas que creemos que son importantes, pero en realidad no lo son, y descuidamos la prioridad. Mira, y lo que dice Diego es importante. Yo sé que para los que nos escuchen dirán, oh no, qué flojera, qué pereza, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Al principio es así, hasta que se genere en tu cuerpo ese ejercicio, porque las acciones, el cuerpo tiene memoria Claro. y automáticamente va funcionando. Y cuando tú veas que tienes mejor resultado, vas a decir, ah, lo que analizaron Diego y Antonio es correcto, se va por buen camino. Exacto. Porque nosotros lo estamos poniendo en práctica. Ujú. No decimos que ya somos un dechado de virtudes en todo, pero vamos poniendo en práctica y vamos superando estas situaciones. Claro. Por ejemplo, aquí en producción, ¿suelen procrastinar? Todo el tiempo. Pero ¿por qué suele pasar la procrastinación de pronto? Por el cansancio. Cansancio, agotamiento. Y yo lo mencioné, ¿no? A veces el aburrimiento o el hecho de pensar, no sé, por ejemplo, mencionaban mucho la parte del perfeccionismo. ¿Creen que de pronto el perfeccionismo puede ser como un indicador de, no, mejor lo hago después porque no tengo los elementos o los recursos? De- Creo que no. No tanto, Tanto. más que sería la El cansancio o tener bastantes actividades en el día. cansancio de actividades en el... Pero aún eso se puede clasificar. Claro, Aún eso es se un tema puede de orden. hacer. Mira, hay muchos Aún chicos eso. que de pronto pueden decir, ah, pero ¿qué? Voy a hacerme la matriz y voy a escribir. Como tú dices, es el inicio y es el proceso. Pero ya después te acostumbras. A mí me pasa, antes de pronto cuando yo empecé a conocer sobre esta matriz, sí, yo agarraba los 4 cuadros y empezaba a diversificar. Pero de pronto llegas a un punto en el que se genera como un hábito que básicamente en tu agenda tú solo escribes las cosas que para ti crees que son importantes y lo urgente lo dejas perdón, y lo no importante y no urgente lo dejas para después. Yo escuché a Ronaldo en una entrevista que decía, ¿no? Él no siempre quiere ir al gimnasio. No siempre quiere ir al Ya. gimnasio. Ujú. Pero hay días en que le duele todo el cuerpo, pero él va. Es automático su cuerpo. Ya. Hay días que se va óptimo, hay días que no. Claro. Hay días que se va óptimo, hay días que no. Pero es una rutina que ni siquiera sabe cuál va a ser el resultado,
pero cuando se ve en la cancha le dicen, hoy estuviste genial, ahí se ve el resultado de esa planificación que él tuvo y sistemáticamente no lo deja de lado, pase lo que pase. Correcto, porque sabe que en dentro de sus actividades, ¿no?, laborales, esa acción en particular va a permitir que tenga resultados positivos, ¿no? Siempre. Entonces uno tiene que colocar en su vida ciertas acciones o ciertos hábitos que están relacionados a tus metas, ¿no?, y a los objetivos Claro. de vida o a tu propósito de vida. Claro, pues si tienes que tener un resultado, ¿no? Cuando hablaban de las teorías conductuales, siempre se espera ese resultado de la premiación. Ya. Entonces, mira, en la cajita de esquí, ¿no? Dan vuelta hasta tratar de encontrar la activación para que suene la campanita y ya tenga la recompensa. Lo mismo diríamos ahora, ¿no? Tenemos que trabajar, aunque resulte un sacrificio, seguir sistemáticamente una actividad, Claro. pero cuando nosotros tenemos que salir en oratoria, por ejemplo, cuando vemos un concurso, sale primer puesto porque estuvo brillante, dice, ah, qué bueno, ahí está la satisfacción. Ujú. O sea, van a encontrar una satisfacción al final. Claro. Entonces, cualquier acto de sacrificio que pueda aparecer va a tener su recompensa. Correcto. Es solo cuestión de decisión. Dentro de una vida llena de buenos hábitos o utilización de estrategias y de técnicas que te permiten mejorar de pronto las actividades de tu día a día, está acompañado de mucha disciplina y sobre todo de decisión. No hay magia en absolutamente nada, ¿no? Y creo que hay personas que piensan que hay un antídoto y que en un día las cosas van a cambiar. No, todo requiere un tiempo y un proceso. Y para eso tienes que desarrollar la virtud de la paciencia. ¿Y cuál debe ser, por ejemplo, su expectativa? Que de todo modo va a recibir la recompensa. Claro. Va a haber un premio. Corto, mediano, largo plazo, llega la recompensa. ¿Quién no quiere un premio y quién no quiere una recompensa? Claro. Todos queremos una Pero recompensa. nada llega sin esfuerzo. Nada. Pero hay que saber que todo ese esfuerzo al final va a tener una recompensa. Correcto, así es. Y ahora hay que tener mucho cuidado con un indicador. Debemos, dice, tener cuidado del falso autocontrol. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar bajo presión. Hay personas que les gusta dejar las cosas para el último porque piensan que trabajar bajo presión les ayuda más a culminar una actividad. Y he escuchado que como se inflan como el pavo real cuando lo comentan. Yo dejo todo para el final porque 3 días lo hago. Sí. Pero no se dan cuenta que es una bomba de tiempo. Claro, y que en algún momento... Ya, listo. Lo que pasa es que hubo un corte y por eso está pasando esta situación. Bueno, en fin. Vamos a retomar la idea. Estamos hablando de la bomba de tiempo de trabajar bajo presión. Así es. ¿Cierto? Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa cuando llega esta bomba de tiempo en donde tú acumulas todo para el final? Te llenas de estrés, te llenas de ansiedad, a veces tienes episodios de donde tus nervios se alteran y no te explicas a veces por qué. Y de pronto, cuando te ves en esas circunstancias, dices, ¿pero qué está pasando? ¿No? Si yo estoy bien, pero no te estás dando cuenta que esas pequeñas acciones que estás realizando, acciones negativas, porque no te favorecen nada, al menos a nivel de salud, ¿no?, mental y emocional, y al final acarrea en una situación mala para las personas, ¿cierto? ¿Hacemos un corte? Sí, hacemos un corte. Este episodio nos hemos llevado, creo, más de 18 minutos, pero bueno, creo que el tema ha estado muy interesante porque esta actividad que vamos a realizar ahora, que es nuestra dinámica de todos los episodios, lo solemos hacer a la mitad del tiempo, correcto. Pero bueno, esta va a ser la excepción y lo dejamos ahorita que ya estamos al finalizar el episodio. Y pasamos a qué dinámica, papá? A la ronda De preguntas. Muy bien, listo. Por favor, nos pasan los papelitos. Esto lo vamos a hacer rápido porque ya el tiempo nos exige cortar. Recuerden que nuestros episodios son concisos. Me toca a mí. Vamos, tú primero. A ver, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas interesantes? Haciendo otro programa y nos va a quitar el tiempo. Nos cortan. No. A ver, Los auspiciadores. ¿qué pregunta? Si su casa se incendiara y solo pudiera salvar 3 objetos, sin contar personas, mascotas, ¿qué salvarían? Bueno, Ah, yo primero salvaría todos mis documentos que tuvieron que ver con mi acreditación. Luego, mis documentos. o sea, asegurado su trabajo. Sí, Ya. no sé qué más rescataría. Dos Porque cosas más, lo que sea. mis documentos, Ya. y se me viene a la mente mis documentos y mis documentos. Tu celular si se queda adentro. Bueno, rescataría también un celular. Claro, para Son que llame de objetos, emergencia. ¿no? Y tercero. Y objetos, y mi saco. Entonces, Ya. Muy bien, vamos entonces con mi pregunta.
¿Cuál me toca? A ver, dice, ¿qué creen que es más importante para el éxito? ¿Talento, disciplina o suerte? Ya. Mira, yo he escuchado en varios videos, ¿no? En varias asesorías, que a veces la disciplina mata el talento, ¿no? Porque hay muchas personas que de pronto no tienen habilidades o dones, pero la disciplina y la constancia los ha llevado al éxito, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que rescato a la disciplina, no descarto al talento, el talento siempre es importante, obviamente, sino de pronto uno pudiera especializarse en algo, ¿no? En este caso nosotros, de pronto ayudar a tantas personas en desarrollar sus habilidades de comunicación. Así que efectivamente, para mí lo más importante, disciplina. Y segundo, talento. Suerte, no. Listo. Te toca. Vamos con los lentes. Pa, pa, pa. Si pudieras hacer que toda la humanidad adoptara un solo hábito positivo, ¿cuál sería? En Uy, yo tengo una. la solidaridad. Solidaridad, ser solidarios. Sí. Ok. ¿Sabes qué hábito se me viene a la mente a mí? El agradecer. Hace poco hablamos sobre el agradecimiento y creo que no todas las personas son agradecidas, ¿no? Sí, Son más de- quejonas. debe ser que ahora se viene a la mente porque veo una sociedad y necesita ser empático, ser solidario, ¿no? Y sobre todo que ahora como eres solidario, no sabes si la persona que se está acercando a ti, no sé, es un conflicto muy grande lo que está pasando en la humanidad. Claro, pienso que la solidaridad es algo que debe quedar, ¿no? Ya está, muy bien. Vamos, cuarto y última. Si pudieras eliminar un miedo común de la humanidad, miedo al fracaso, a la muerte, etcétera, ¿cuál sería y por qué? Mm, bueno, a ver, escojo ese ejemplo, pues miedo al fracaso. De pronto ese miedo eliminaría, porque pienso que si lo descartamos, ¿cuánta gente haría cosas que pensaron inimaginables o impensables, ¿no? Entonces demostrarían su capacidad. Sí, Yo eliminaría mi miedo a la muerte. miedo. Que la gente acepte Bueno, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. que vive, ¿no? Nace, crece, se reproduce. Pero sabes que todo tiene un tiempo. Y mientras estés aquí, tratar de ser, ¿no? Una buena persona, hacer buenas acciones, ¿no? Creo que ayudar a los demás, tener un propósito de vida, pues, ¿no? Para siempre dejar tu huella, tu marca en la comunidad donde te desenvuelvas. Bueno, Listo, hemos culminado. Muchas gracias por las preguntitas. Muy bien, listo, hemos terminado con la ronda de preguntas y también ya estamos al final de este episodio, papá. ¿Qué podemos decirles o compartirles a la comunidad? bueno, un mensaje sería, si defines pasos concretos, reduces la resistencia mental. Correcto, ¿no? Dejamos de resistir frente a una presión tan grande y empecemos a tener una estructura mucho más clara, ¿no? Para poder sobrellevar nuestras actividades. Ahora, el autor James Clear nos menciona también que no es falta de motivación el procrastinar, sino es falta simplemente de claridad. Cuando tenemos claridad sobre la ruta que queremos llevar, entonces creo que es mucho más llevadero y factible poder cumplir nuestros objetivos. Yo quiero terminar con algo, ¿no? No por el hecho de decir que hay que llevar un esquema o un proyecto o hacer una matriz o lo que quieras, te debe convertir en una persona inexpresiva. No es así. Es cuestión de llevar un orden. Una vez que llevas el orden, tú vas a poder de manera distendida disfrutar de todos los placeres que la vida te puede dar. De todas aquellas cosas que te pueden dar satisfacción. Ujú, así es. Punto. Correcto. Muy bien, listo. Hemos llegado al final de este episodio. Te invitamos, por favor, compartir este video si te gustó con las personas que necesitan escuchar este contenido de valor. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal Mundo Edel. Y por supuesto, te invitamos también a registrarte en nuestro curso virtual de oratoria que ya se encuentra disponible a nivel nacional. Te vamos a dejar las redes de contactos de nuestra escuela y también nuestros números, por supuesto, para que puedas solicitar toda la información. Y bueno, esto ha sido todo por hoy con nosotros. Yo soy Diego Salinas Yo soy Antonio Salinas. y esto fue Edel Podcast. Chao, chao.